amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este viernes 18 de marzo, año 2022. El día de ayer nuevamente nos fue muy bien con nuestros pronósticos para la NHL. Esperamos hoy nuevamente continuar en esa misma línea que hemos estado durante toda la semana, gracias a Dios. Les voy a recomendar algo antes de iniciar con los pronósticos. Si usted quiere ganar, ¿verdad? Ya que usted está acá viendo este video o viendo los videos de cualquier otro pronosticador en YouTube, lo mejor que usted puede hacer es escuchar los argumentos que se dan para cada pronóstico. No únicamente vayan directo al pronóstico, adelantan el video a donde se dice el pronóstico, ¿verdad? Que recuerde que usted va a hacer combinaciones. Entonces, ¿cómo usted va a decidir cuál es la mejor combinación si no tiene ningún argumento? ¿Verdad? Entonces, usted tiene que escuchar todos los argumentos de todos los juegos y luego ya usted con calma decide cuál será su combinación. Pues recuerde que acá no estamos dejando un parlay con todos los juegos de hockey. Por ejemplo, hoy son 6 juegos. No es nunca la idea que ustedes coloquen todos los pronósticos que acá damos para los 6 juegos. O por ejemplo, si damos en un juego un equipo a ganar, por ejemplo, ayer dimos en el juego de Dallas frente a Montreal, dimos over y Dallas a ganar. Ambos pronósticos se acertaron. Pero la idea no es esa. La idea no es que ustedes ayer hayan colocado Dallas a ganar y over, aunque se acertaron los dos. Pero eso no es lo ideal. Lo ideal es que usted se vaya por el over o por Dallas a ganar. Entonces siempre les voy a recalcar eso. Escuchen los argumentos, porque usted para hacer una apuesta tiene que basar su apuesta en argumentos. No es únicamente lo que yo piense o lo que piense el pronosticador de su confianza. Digamos en YouTube no, porque si ya usted está en una suscripción, bueno, ya usted tiene que hacer lo que le manda el pronosticador, porque para eso usted le está pagando a él. Pero si usted está acá escuchando los argumentos, usted escucha los argumentos, ¿verdad? Porque por ejemplo, yo puedo dar argumentos en un juego, ¿verdad? Pero basado en esos argumentos usted puede pensar totalmente lo contrario a lo que yo opino, ¿verdad? Porque usted también tiene poder de decisión. Entonces es importante que se escuchen los argumentos. Ok, vamos a pasar entonces a nuestro primer pronóstico para hoy en la NHL. Filadelfia estará visitando, Philadelphia Flyers estará enfrentando a los Senadores de Ottawa. Ambos equipos llegan en mal momento. Ottawa tiene 8 derrotas y Filadelfia 6 derrotas en los últimos 10 juegos. El 18 de diciembre, Filadelfia en casa venció a Ottawa 4-3. Filadelfia tiene 9 over en sus últimos 11 juegos frente a un equipo de la conferencia este. Ottawa tiene 9 derrotas en sus últimos 11 juegos en casa. Y el over se ha dado 8 veces en los últimos 10 juegos entre Flyers y Senadores. Para este juego tenemos dos pronósticos. El principal es el over y también nos gusta Philadelphia Flyers a ganar siendo underdog. En el juego Washington Capitals frente a los Huracanes de Carolina, ambos equipos llegan con 6 victorias en los últimos 10 juegos. Washington Capitals tiene 7 over y Carolina 8 under en sus últimos 10 juegos. Washington tiene 8 victorias en los últimos 11 juegos en la ruta y Carolina tiene 46 victorias en los últimos 63 juegos en casa. Para este juego nuestro pronóstico es el under. Boston Bruins estará visitando a los Jets de Winnipeg. El 22 de enero Boston derrotó en casa a Winnipeg 3-2. Boston tiene 7 victorias y 5 over en sus últimos 10 juegos y Winnipeg 5 victorias y 8 over en sus últimos 10 juegos. Boston tiene 7 victorias en sus últimos 10 enfrentamientos ante Winnipeg. Winnipeg tiene 8 over en sus últimos 8 juegos los días viernes. Y Boston tiene 7 victorias en sus últimos 9 juegos en la ruta. Nuestro pronóstico para este juego es el over. Y también nos gusta la victoria para Boston Bruins.
Buffalo Sabres estará visitando a Calgary Flames. El 18 de noviembre, Buffalo en casa perdió ante Calgary 5-0. Buffalo tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos y Calgary tiene 7 victorias en sus últimos 10. Buffalo tiene 7 derrotas en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la División Pacífico. Y Calgary tiene 20 victorias en sus últimos 26 juegos. Y tiene Calgary 8 victorias en sus últimos 10 juegos en Calgary ante Buffalo. Siendo Calgary local, ¿verdad? Tiene 8 victorias ante Buffalo en sus últimos 10 juegos. Para este juego nuestro pronóstico es Calgary Flames a ganar. Para el juego entre Florida Panthers visitando a Anaheim Ducks, Florida tiene 6 victorias en sus últimos 10 juegos, viene de perder anoche 5-3 ante Vegas Golden Knights, juego donde indicamos el over. Y Anaheim tiene 8 derrotas en sus últimos 10 juegos, 5 de manera consecutiva. Florida tiene 6 victorias en sus últimos 8 juegos en la ruta y 8 over en sus últimos 12 juegos también en la ruta. Anaheim tiene 21 derrotas los últimos 27 juegos los días viernes. Y el over se ha dado 11 veces en los últimos de 14 juegos de Anaheim como underdog. Para este juego tenemos 2 pronósticos: Florida Panthers a ganar y over. Recuerden lo que les dije, ¿no? Escoger una de las 2 opciones, o Florida Panthers a ganar o el over. Y Colorado Avalanche estará visitando a San Jose Sharks. El 13 de noviembre, Colorado en casa derrotó 6-2 a San Jose. San Jose tiene 6 victorias y 5 under en sus últimos 10 juegos, y San Jose tiene 6 derrotas y 7 under en sus últimos 10 juegos. Colorado tiene 20 victorias en sus últimos 26 juegos los días viernes, y San Jose tiene 13 derrotas en sus últimos 17 juegos. Nuestro pronóstico para este juego es Colorado Avalanche a ganar o Colorado Avalanche menos 1.5 a ganar por diferencia de 2 goles. Bueno, estos fueron todos los pronósticos para la NHL. Esperamos contar con la misma suerte que nos ha estado acompañando, el mismo éxito, digamos, mismo éxito que nos ha estado acompañando en nuestros últimos videos durante toda esta semana, desde el lunes hasta el día de ayer. No siendo más, nos despedimos por hoy, nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerden darle un vistazo a nuestros pronósticos para la NBA.